Estoy casado, tengo 3 años casado. Mi esposa estaba por ahí conmigo, pero los deleites de la herencia producen malestares. Y entonces está embarazada y eso produce que se siente un poco mal y eso, y salió. Ahí está regresando. Y sí, y entonces vamos a compartir la palabra. Le pregunté a Esteban qué tema podía. Esteban me decía que tema libre. Para mí tema libre es complicado porque eso me hace pensar más. Por eso amo la predicación expositiva y continua, porque nos ayuda y nos ahorra tiempo a los maestros a la hora de exponer su palabra. De antemano les pido disculpas si en mi acento costeño, cubano, marcado, fuerte, alguna palabra no entienden. Voy a hacer lo posible e imposible por hablar lo más despacio posible. Porque para nosotros, y más para los que venimos del occidente del país, mientras más rápido hablamos, mejor es. Porque más palabras tenemos para decir. Entonces, les invito a que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Algo que cantamos hace unos minutos. Un gran misterio. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Amado buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque te plugo a ti levantarnos. Gracias, Señor, porque también nos permitiste abrir los ojos. Padre, como descansábamos en la oscuridad de la noche, así también por un tiempo nosotros vivíamos en oscuridad. Pero como también tú nos abriste los ojos hoy a la luz, un día abriste nuestros ojos a la luz del Evangelio y pudimos contemplar a Cristo. Gracias, Señor, porque cada domingo tu pueblo se puede reunir para adorar que Cristo se levantó de los muertos. Gracias porque Cristo sigue hoy levantando muertos, muertos vivientes que deambulan por nuestras calles. Padre, permítenos escudriñar tu palabra, asirnos de ella y salir al mundo a impactar con tu evangelio. En Cristo, Señor, te damos gracias. Amén. Mi amados hermanos, el tema que traigo en esta mañana es Cristo, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Cristo, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Cuando nosotros nos acercamos al Evangelio de Juan, pareciera que estábamos leyendo Génesis. Si miramos, es un paralelo semejante. En Génesis comienza Dios, ahí está Elohim, creando todo lo que vemos por el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, salgan seres vivientes, salieron plantas, animales, y del polvo de la tierra nos creó. Y esa es la creación del principio. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, en esta sección que los teólogos llaman el prólogo, que va desde el verso 1 al verso 18, vemos en los primeros versos cómo Juan está haciendo un relato de esa creación, pero desde otra arista de la teología, y es de la arista de el verbo de Dios. Cómo el verbo de Dios fue el protagonista en la creación, pero no solamente que es el protagonista, sino que estaba acompañado de Dios. Y no solamente que estaba acompañado de Dios, sino que ese verbo es Dios. Ahora, más adelante dice que ese verbo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y el verbo dice algo en el verso 14. Dice algo importante del verbo. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Si queremos entender una idea más grande de lo que es que el Verbo se hizo carne, tenemos que ir a Filipenses. Y en Filipenses vemos la humillación, esta encarnación, este vaciamiento que llama la teología en Filipenses 2. Pero más allá de que el Verbo se hizo carne, dice que el Verbo habitó entre nosotros. Y esto es un verbo, literalmente, más allá de que está hablando del verbo. Este habitó es un verbo en griego que implica algo más grande que el simple habitar. Para nosotros no tiene gran connotación leer que dice aquí, ah, mira, qué interesante, el verbo habitó entre nosotros. Ahora yo les voy a decir cómo es la mejor manera de traducir esta palabra en griego. No le voy a hacer uso del término en griego porque quizás no todos somos doctos en eso. Yo soy un simple estudiante que no domina el griego. Pero la connotación teológica sí me encanta. Y este verbo, eskenosen, lo que viene a decir es que el verbo hizo morada, levantó carpa, y la palabra que no existe en español es tabernaculizó entre nosotros. Y ahora es cuando este verso empieza a tomar sentido. ¿Qué implica de que el verbo tabernaculizó entre nosotros? Eso tenemos que volvernos a remontar a Génesis. Y vamos a estar viajando constantemente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y me gustaba mucho la predicación porque la predicación de hoy iba constantemente a Génesis. Cómo pecaba en Génesis, cómo pecaba en Génesis, la maldad de Génesis. Pero no todo es malo en Génesis. Génesis, Edén, es el primer lugar donde Dios habita con su pueblo, que su pueblo era Adán y Eva. Y ese lugar donde Dios habita con su pueblo tiene un nombre y se llama tabernáculo. El Edén fue el primer tabernáculo, lugar, morada de Dios para con su pueblo. En la historia vemos que el hombre peca y ¿qué hace Dios? Dios no es el que se aleja. Dios separa al pecador de su lugar, de donde él está. Ya Dios no puede habitar con tranquilidad como habitaba Adán y Eva con él. Ahora el pecado tiene que estar separado de Dios, lejos de Dios, porque Él es santo y el hombre es pecador. Seguimos mirando la historia. El pueblo cae en pecado, Dios manda a recoger, y cuando llegamos al relato de Éxodos, está el pueblo que Dios manda a buscar a su pueblo, ¿para qué? Para que le adore, para que entre en comunión con Él. Y si vamos a Éxodo capítulo 25, verso 8. Y Éxodo 25, del capítulo 25 al capítulo 30, estos capítulos van a hablar de algo grandioso, y es el tabernáculo y toda su majestad. Pero si vamos a Éxodo 25, verso 8, dice la palabra del Señor. Y harán un santuario para mí y habitaré, ¿qué dice? En medio de ellos. Y vamos a poner esto interesante. Dice, conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y vamos a entrar entonces en teología. Regresamos al verso 14. Dice que el verbo habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tabernaculizó entre nosotros. Y en la teología llamamos una cosa que se llama la teología, que es la tipología. En el antiguo está el tipo, antitipo en el nuevo, pero aquí hay algo más, un elemento más. Hay un diseño que Dios le está mostrando a Moisés, que esto se considera como el arquetipo, algo que está en la eternidad, fuera de lo que nosotros conocemos. Entonces está el arquetipo, está el tipo, está el antitipo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Con que Cristo se haya encarnado. Y es que tiene que ver con que vamos a habitar con Dios.
Si nosotros miramos el relato del Antiguo Testamento y miramos este tabernáculo que aparece aquí en el capítulo 25, ¿dónde estaba el tabernáculo? En medio de su pueblo. El tabernáculo no estaba fuera del templo. El tabernáculo, disculpen, no estaba fuera de su pueblo. Lo mismo pasó después cuando el hijo de David levantó ¿qué? El templo. Era el lugar donde Dios y los hombres tenían encuentro. Si nosotros vamos también a eso, en el capítulo 40, habla igual acerca de esta majestad y cómo Moisés se acercaba y la nube cubría y la gloria de Jehová cubría el tabernáculo. El único lugar que tenía el Dios Santo para habitar con pecadores y no consumirlo era el tabernáculo. Tal era así que cuando la nube venía, todos tenían que esconderse. Como pasó cuando él descendió sobre el monte, que si los animales se acercaban al monte, también moría. Y la única manera que el Dios, 3 veces santo, que el pecado no puede estar cerca de él porque muere el pecador, podía actuar y acercarse al hombre y no consumirlo por su santidad, era levantando un tabernáculo donde su presencia santa pudiera habitar y no consumir a los pecadores. Y esto fue algo solamente para el pueblo de Dios. Solamente para el pueblo de Dios. Y eso es una connotación muy grande cuando hablamos de que el verbo se tabernaculizó entre nosotros. Y lo primero que nos enseña es que no reconoce a ti y a mí como su pueblo. Porque fuera de su pueblo, él no levanta tabernáculo. Y si miramos el relato del Antiguo Testamento, seguimos que levanta Salomón templo, tan magnífico, más grande que los relatos de Éxodo del 25 al 30, que habla con detalle, con mesura de algo grandioso. Pero este templo también fue destruido. Regresan del cautiverio, Zorobabel comienza a construir algo magnífico. Herodes levanta otro tabernáculo llamado templo. Y 70 años después de Cristo, este también fue destruido. Pero qué diferencia para nosotros el tabernáculo del verbo levantado. Vamos a ir al capítulo 2 y ahora vamos a entender un poquitico más de esto. Cuando Jesús llega y ve el templo, este majestuoso templo que habían levantado, y él ve cómo estaban haciendo de este templo, la casa de su padre, un simple mercado. Y Jesús bravo, no el hombre manso que conocemos. Juan capítulo 2, cuando miramos los versos del 13 al 16, vemos lo que estaba pasando. Y vemos como dice ahí el verso 16, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces ellos se acordaron de aquel salmo que decía, Señor, el celo por tu casa me consume. Y Jesús no se queda ahí. Y les dice en el verso 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos se admiraron. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Si se demoraron 46 años para levantarlo. Pero ellos no entendían de qué él hablaba, de qué, de su cuerpo. Entonces el mismo Juan es el que nos enseña no solamente que él tabernaculizó entre nosotros, sino que él es el templo de nosotros. Y esto es esencial en una doctrina que también conocemos y es la unión con Cristo. En el Antiguo Testamento habían sacerdote y un sumo sacerdote que presentaba por los pecados del pueblo para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios.
En esta nueva humanidad, en esta nueva creación, Dios está levantando un nuevo tabernáculo, que ese es Cristo, quien es el sacerdote de esta nueva humanidad. Pero más que sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Y más que buscar ofrenda para presentar ante Dios, para que el pueblo de Dios pudiera entrar en comunión con Dios, Él es la ofrenda y sacerdote, para hacer así un reino de sacerdotes que somos nosotros y podamos tener libre acceso ante Dios. Y de eso es lo que nos está hablando este nuevo tabernáculo. La historia comienza en Edén con un tabernáculo, que es el Edén, y termina Apocalipsis ¿con qué? Con un nuevo tabernáculo. Y si vamos a Apocalipsis 21, verso 22, vemos esta enseñanza en un panorama mucho más grande. Apocalipsis 21, verso 22, dice la palabra del Señor. Y no vi en ella templo, en esta nueva ciudad no vio templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Qué triste que muchos, y voy a decir hermanos, por ahí creen que un día se va a levantar un nuevo templo para que el pueblo pueda acercarse delante de Dios. Y tristemente eso no sucederá, porque el templo de Dios se levantó 3 días después de haberse destruido. No necesitamos otro templo o otro tabernáculo, porque ya nosotros moramos en este templo y en este tabernáculo que es Cristo levantado por nosotros. Y Pedro nos dice más. Pedro nos dice que tú y yo somos piedras vivas en este nuevo templo, en este nuevo tabernáculo. Y esa es la primera enseñanza que se ve aquí. Y es que el verbo nos identifica a ti y a mí como su pueblo, porque nunca el tabernáculo estuvo fuera de su pueblo. Podemos contemplar la gloria de este nuevo 40, verso 35, vemos ahí cómo la gloria de Jehová, esa nube gloriosa que hacía que todos temblaran y no se asomaran ni a las puertas de sus carpas, porque la Shekinah de Jehová había descendido. Ahora esta gloria es distinta. Aquella gloria daba temor. Y ahora esa gloria que daba pavor, ahora comprime nuestros corazones, pero de gozo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo ha llegado entre nosotros. En aquel entonces daba miedo ver la gloria de Jehová. Ahora en esta causa amor, deleite, porque nuestro Señor glorioso se ha tabernaculizado. Nuestro Señor ha hecho tabernáculo. Pero no nos muestra una gloria simple de materiales como los que vemos allá en el tabernáculo, con tanto oro, con tantos colores. No nos muestra una gloria simple de un arquitecto que Salomón utilizó. No nos muestra un templo simple que todo el pueblo construyó junto con Zorobabel. No nos muestra la simple gloria o vana gloria del templo de Herodes, sino que, como dice el texto nos muestra la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es una gloria que tú y yo no podemos comprender, porque el mismo Señor, 16 capítulos después, Juan nos relata en el verso 17 que Él quiere que sea renovada la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera. Para el Señor fue algo bochornoso, no sé si se utiliza esta palabra aquí, fue algo humillante
tomar forma de hombre. Y para esto tuvo que dejar su magnífica gloria, gloria que un día contemplaremos, pero para él fue humillante. Y aún así, era un ser excelso y glorioso. Gloria como que ningún hijo de Dios la ha compartido. Y esa es la idea de unigénito del Padre. Es una idea de una relación única entre este Padre y este Hijo. No es que sea Jesús el único Hijo del Padre, como muchos enseñan. Él es el Hijo unigénito, un Hijo especial. Y tú y yo somos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre y tú y yo fuimos predestinados para ser adoptados como hijos y conformados a la imagen de aquel que es el primogénito entre muchos hermanos. Y dice que lleno de gracia y de verdad. Y esto es algo que compone este nuevo templo. La plenitud de este templo es gracia y verdad. ¿Y por qué gracia y verdad? El antiguo templo, el antiguo tabernáculo, si algo había y pululaba en él, era ley y sombra. El autor de los Hebreos nos enseña que aquel templo, aquella Pascua, aquel cordero, aquel sacerdote, era sombra, oscuridad de lo que había de venir. Y aquellos sacrificios eran imperfectos y en aquel momento parecían perfectos porque acercaban a los hombres a Dios. Pero este nuevo tabernáculo es el verdadero medio de unión entre Dios y los hombres. Amados hermanos, mi invitación esta mañana es agradecer a Dios porque Cristo, el Verbo de Dios, se tabernaculizó entre nosotros y por él, tú y yo tenemos verdadera y segura entrada en Dios. Y estamos más que seguros por una sencilla razón, porque estamos escondidos en él. Este templo no tiene un velo que separa un lugar santo del lugar santísimo. Ya nosotros estamos en el lugar santo, porque nuestro lugar es Cristo y de ahí nadie nos puede sacar. Nosotros somos libres sacerdotes que entran confiadamente y presentan ofrendas y rogativas y súplicas delante de Dios, porque ya delante de nosotros Dios puso a su Hijo. Y eso es una gran acción de gracia. Si nosotros entendemos ya el verso 1, este verso 1 de que el verbo es Dios, y entendemos de que el verso 14, Dios vino a habitar en medio nuestro, nosotros podemos entender mejor el relato del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es esto, y es como tú y yo, que éramos gentiles, podemos ser parte del pueblo de Dios. Lo cantábamos ahorita, qué gran misterio, que el verbo se humanó y redención nos dio. Esto era un misterio que Pablo también lo dice a los colosenses. Los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Nunca el tabernáculo iba a estar en medio de un pueblo gentil, sino en una nación que él había tomado como nación santa. Pero Pablo nos dice que esto es un gran misterio, y es que también tú y yo tenemos salvación. A lo que también Pedro dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para conocer las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y si hay luz en este templo, si hay luz. Había una fiesta que era la fiesta de las luces. Estaba en la fiesta de las aguas, de la purificación. Pero en este tabernáculo no necesitamos ninguna de esas fiestas, porque ya habitar en él es una fiesta solemne que se llama adoración. Y tú y yo podemos habitar. Si hay algo interesante en este prólogo de los versos 1 al 18,
y que puede focalizar todo esto que se está diciendo del verso 1 al 18, para mí es el verso 14. Del 1 al 18 está dando toda una serie de elementos, tanto de la deidad como que él vino, habitó, de que solamente los que creen en él son tomados como hijos, y no por nuestra voluntad, sino por la voluntad del Padre. Y termina diciendo todas estas cosas lindas, de que el Hijo de Dios nos ha dado a conocer al Padre. ¿Y esto para qué? Para poder habitar en comunión con Él. Y el único lugar que tenemos para eso se llama Cristo, que es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y no se va a levantar ningún otro tabernáculo. Aunque por ahí, y voy a volver a utilizar la palabra hermano, para referirme a aquellos judaizantes que nos mandan a decir Yeshua HaMashiach, que nos mandan a hablar en hebreo y que nos piden que un día y oremos porque el templo sea levantado. Les tenemos que decir, no, amado hermano, ya el templo se levantó y se levantó hace tiempo por nosotros y tenemos libre acceso ante Dios. No necesitamos otro templo. Y si algo quiero que ustedes se lleven para su casa, es la palabra más rara que no van a encontrar nunca en español. Y es que el verbo se tabernaculizó entre nosotros. Porque habitar deja muchas cosas fuera. Habitar deja muchas cosas a la duda. Pero tabernaculizó, de una nos está diciendo, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Porque eso fue lo que Dios hizo. Entró en relación de pacto con su pueblo y le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y el lugar de encuentro de este Dios de pacto con sus súbditos era el tabernáculo, era el templo. Y ahora esto lo podemos ver en una sola persona que se llama Jesucristo. Había, cuando era más muchacho, soy un muchacho todavía, con barba, casado y joven. Sí, un poquito. Y cuando era muchacho me acuerdo que había unos equipos que fueron revolucionarios para su tiempo, que se llamaban 3 en 1. No sé si aquí también le llamaron 3 en 1, que eran unos equipos de música grandes, que tenían unas disqueras que eran como 5 discos que entraban, casetes, tenían hasta pantalla y todo. Era un fenómeno de equipo de música. Eran unas cosas grandes así. Y yo decía, ¿cómo pudieron hacer eso? Pero nosotros tenemos, en vez de un 3 en 1, un todo en 1. Y todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que nosotros requerimos está en un solo lugar, en una sola persona, que se llama Jesucristo. Si miramos el Antiguo Testamento, y con esto estamos concluyendo, en el Antiguo Testamento se necesitaba ¿qué? De un templo. Dios estaba lejos del pueblo. Se necesitaba de sacerdotes, porque el pueblo estaba lejos de Dios. Se necesitaba de ofrendas, se necesitaba de sacrificio, de purificación, de redención, porque había distancia entre Dios y su pueblo. Ahora, todo esto se ha venido a completar en la persona y la obra de Cristo, quien es nuestro templo, nuestro Dios, nuestro sacerdote, nuestra ofrenda y nuestra redención. Amén. Vamos a orar y espero que puedan entender y irse gozosos, porque habitamos en un lugar seguro del cual nadie nos puede separar, y es de Cristo, nuestro tabernáculo. Señor y amante Dios, amante Padre, te damos infinitas gracias. Porque Padre, tú un día le enseñaste a Moisés un templo, para que los hombres levantaran un templo hecho de mano, para que el Dios 3 veces santo pudiera habitar en medio de su pueblo y éste no sea consumido. Gracias, Señor, porque en la dispensación de los días te plugo a ti enviar a Cristo,
que tomara forma de hombre. Y esta forma de hombre vino a ser un tabernáculo en medio nuestro. Nos identificaste como tu pueblo. Cristo, Señor, no fue por sacerdote y por ofrenda, y por él tenemos libre acceso delante de ti. Gracias, Señor, porque aún siendo lejos nos hiciste convertirnos en un reino de sacerdotes. Gracias, Señor, porque un día tú vas a regresar. Y, Señor, en la nueva ciudad no necesitaremos un tabernáculo, porque tú y el Cordero, Señor, son el templo de la ciudad. Esta ciudad no necesitará luz porque tú eres la luz de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has identificado como tu pueblo. Y Cristo, Señor, vino a morir los pecados de su pueblo. Gracias, porque con su muerte Él venció la muerte. Para que nosotros que vivíamos en mortandad pudiéramos vivir en novedad de vida. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la iglesia Semilla de Fe. Permite que ella pueda ser conformada, animada en la persona de Cristo. Gracias, porque en Él estamos seguros. En Cristo, Señor. Amén.